Hola, soy Alexis, soy exalumno de CEDE y soy residente de Psicología Clínica en el Hospital General de Villalba. Si lo habéis visto, aunque si no lo habéis visto, ir ahí a Instagram de CEDE a chusmear, mi compañera Lucía inauguró una sección nueva en Instagram de CEDE hace unos días donde entrevistamos a los miembros del cuerpo docente de CEDE para dar un poco a conocer quién conforma esta academia, ¿no? Un poquito por dentro. Tanto para la gente que le va el chisme, me incluyo, como para la gente que, y especialmente, pues hoy se está preparando a estudiar el PIR, está buscando una academia, ha visto CEDE y ha dicho, oye, pues, y aquí dentro que se cuece, ¿no? Entonces, bueno, el anterior día estuvimos con Juan Jesús y hoy tenemos aquí a Irene. Irene es una miembro del cuerpo docente de CEDE, es nuestra profe de Básica 2 y de Terapias 2. Lo del número 2 es porque, me imagino que lo habéis visto, en CEDE los manuales están divididos en bloques por asignaturas, o sea, dentro de cada asignatura, para que sea más fácil tener una idea general de todo el temario que hay que tener, ¿no? Que sabemos que pues, es mucho. Entonces, Irene, tú eres adjunta, ya pasó ya el tramo de la resi, sí. y bueno, te cedo el espacio para presentarte como quieras. Justo, yo estudié con CEDE, saqué el PIR, hice la residencia en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Después de la residencia entré a trabajar en época COVID con nuestros contratos y ahí me he quedado hasta el día de hoy. Estoy trabajando ahora en... Sí, me pilló justo además en transición, justo al final de residencia. De hecho, al final de mi residencia me hicieron una rotación de estas senior, de que te contratan como adjunto antes de ti. Bueno, sí. Sí, una cosa... Para comenzar el tiempo de... Porque tu generación empezaste un poquito más tarde. No, para darme carga de trabajo acorde a un adjunto. Claro, porque es verdad que es un momento de mucha crisis sanitaria. Claro. Entonces, justo los últimos 2 meses hice esta rotación en el centro de salud y ya luego me quedé en la interconsulta, que es donde estoy trabajando ahora. Y llevo, antes hablaba con Alexis, que no sé muy bien si llevo 3 años, 4 de adjunta, pero sin certezas, llevo ya un tiempo allí. Y me gusta mucho porque es así como, bueno, contexto hospitalario, es como muy polifacética la interconsulta, ¿no? Como que entonces estoy contenta. Qué guay. Si luego de eso te voy a preguntar que nos cuentes bien a destriparlo. Pero antes te voy a preguntar, fuera de focos, o sea, cuando no tenemos a la Irene profe de CEDE ni a la Irene adjunta del Hospital de Octubre, ¿Irene quién es? Qué buena pregunta. Esta era de las difíciles. Pues ya, buena pregunta. A ver, ¿quién es en qué sentido? Sí que, pues es, yo creo que le decía también antes a Alexis, yo tengo la sensación de que la Irene que empezó, o sea, como que la residencia me ha transformado, que pues antes yo vivía por y para lo social y era el foco de mi vida y mi existencia y me ha hecho muy feliz. Y es verdad que la residencia, yo que nunca había sido así, como especialmente obsesiva, pues al final es que es una experiencia tan intensa, a tantos niveles y la responsabilidad de ponerte delante a alguien que está sufriendo, a mí se me antojó como la primera responsabilidad seria que tuve y eso que había trabajado antes en otras cosas. Y, entonces sí que durante la residencia yo creo que me hiperenfoqué mucho en todo lo laboral, en el trabajo, estudié muchísimo más de lo que había estudiado nunca en mi vida. Y eso se me quedó un poco de toda la residencia, que hacía tropecientas mil tardes extra, hice ahí una cosa como muy... Sí. Hay que subir también los sueldos del hospital también. Sí, pero yo era una cosa un poco como, vamos, yo espero que te cures antes de llegar a... o de mantener ese nivel 4 años. Trabajaremos en ello, si no. Ojalá. Pero, y eso, como que estuve ahí un tiempo muy... que Irene era poco más que la psicóloga Irene, ¿vale? Y por suerte ya no estoy ahí, por suerte ya cuando uno llega a la adjuntez hay un repunte ahí de... La adjuntez. La etapa. Hay un repunte de hiperresponsabilidad de ahora los pacientes son míos, vale. Pero luego eso se sosiega y pues ahora paso mucho tiempo con mi chico, con mis amigas, pues disfruto mucho del gimnasio, de viajar, disfruto un montón, aunque eso la verdad es que no se me pasó nunca, eso durante la residencia era el único. Hay que tener alguna válvula de escape también. Sí, y además es una época muy guay, yo creo que también, o sea, creo que viajar también te abre mucho la mente a muchos niveles y creo que para la terapia es importante. Como poder... ¿Y tu último viaje? Tailandia. Bueno, mi último viaje este fin de semana a Barcelona, ya digo que estaba de boda, pero así viaje, estuve en Tailandia y bueno, o sea, como lo transcultural, también el 12 de octubre es un hospital, pues eso, con mucha migración, con mucha población latina sobre todo, y como que yo creo que, bueno, que toda la experiencia vital, más allá de la clínica, es súper potente y es útil, sí. Vale. No sé si te he contestado o si falta algo de Irene. Bueno, al final es conocer un poco lo que hay detrás del telón, ¿no? Decir, joder, pues la gente llega aquí y te ve en modo vengo a prepararse para el PIR, luego la gente va al hospital, te ve en modo ¿qué hacemos con esto que me traes?
y bueno, por ver un poco tu faceta más personal. Porque cuando tú empezaste todo esto, por ir un poco al principio del origen de los tiempos, ¿no? Cuando tú elegiste carrera, ¿psicología fue tu primera opción? ¿Fue a voleo? ¿Fue la 24ª? O sea, ¿qué pasó ahí? Para que Irene dijera... Esto forma parte de mi Irene menos responsable. Vale. Yo estaba entre... Bueno, al principio de los tiempos quería ser domadora de circo, pero ya cuando tenía uso de razón... Estaba entre pedagogía, magisterio infantil, que me gustaba mucho, y psicopedagogía. Y luego, cuando ya estaba más próxima a la carrera, es verdad que yo vengo también de mi familia, hay muchos médicos, y estaba un poco como la cosa de medicina o psicología. Y mi parte hippie, o sea, como que un poco el discurso que tenía es: los psicólogos por aquel entonces, ahora ya no sobre el trabajo, pero por aquel entonces se morían de hambre, lo que tienes que hacer es medicina, que te va a dar mucho más, o sea, como un futuro más estable, más tal. Entonces mi parte hippie como que se rebelaba un poco contra eso. Y pues me matriculé en psicología, pero un poco de la parte más rebelde casi. Si yo llego a saber... ¿La precariedad? No. Claro, ¿para qué? Justo los ideales te dan de comer. Oye, de esperanzas. Ya, y mira, luego, pues, efectivamente, yo recuerdo una tía abuela mía que luego vino tras mi hermana, que estudió ingeniería. El discurso era: menos mal, hija, después del disgusto que nos dio tu hermana con psicología. Ese nivel. Y ahora diré que esa tía abuela está muy contenta de que tengo un trabajo estable. Y... Menos mal. Gracias, abuela. Sí. Uf, tremendo. Vale, entonces, la elegiste un poco por rebeldía así adolescente. Antisistema. Antisistema total, hippismo máximo. Vale. Y claro, entras a la carrera, me dices: yo he venido aquí a rebelarme, y te metes ahí en psicología. Bueno, yo venía, que eso también, claro, venía de Canarias, yo soy canaria. ¿Eres de Canarias? Soy canaria de Las Palmas, aunque no lo parezca, no tengo acento, ni tengo... No. Entonces, claro, venía de Canarias a Madrid, a un colegio mayor, pues todo lo que se vive en un colegio mayor, claro. De todo menos la carrera. Entonces, pues mi vida universitaria empieza en segundo o tercero de carrera, cuando ya pasas también a... Sí. Está más sentada. Justo. Pero... Y cosas así de la carrera que digas, pues... recuerdo en mi etapa de no sé qué, pues se me encasquilló esta asignatura, o en esta lo bordé. Pues lo bordé en asignaturas bastante random, la verdad. O sea, recuerdo, claro, encima, primero, aparte de venir a Colegio Mayor en Madrid, tenía horario de tarde, pues porque cuadro así por apellidos. Entonces, pues, sí, que luego fue maravilloso, justo. Pero bueno, o sea, como que, pues por ejemplo, creo que saqué matrícula en primero en historia de la psicología, o sea, como cosas así, de estas que uno nunca se espera. Pero bueno, o sea, me gustaban, las de básica me gustaban, pensamiento y así me gusta mucho psicobiología. Me gustaba, bueno, me dieron una beca de colaboración en segundo en lo que era personalidad, tratamiento y evaluación, entonces como que me gustaba también la parte así como más práctica. He entrado por la rama del hipismo, la verdad que oye, porque las becas de colaboración son complicadas de obtener, o sea que oye. Sí, es que claro, una mezcla entre hipismo y pasión, entonces es verdad que me gustaba. Esa es una buena mezcla. Sí. Es así. Y entonces no sé, o sea, sí que recuerdo disfrutar de la carrera. Pero bueno, es verdad que estudié, o sea, como que recuerdo más estar en contacto con la carrera y más a partir de tercero, cuarto, y más pues esto, más con la parte de prácticas que con la teoría al principio. Luego hice muy buenos amigos, tuve una grandísima amiga que era la lista de la clase, que me llevaba por el buen camino y que me... Desde aquí le mandamos un besazo, gracias. Sí, gracias por reconducir mi vida. Justo. Vale. Y cuéntame un poco así, ¿qué evolución has tenido en la carrera? Yo, por ejemplo, acabé siendo profe de estadística después de la carrera, y la estadística, yo creo que esto, si algún alumno me ve, pues no lo he dicho nunca, pero yo suspendí la estadística 4 veces. O sea, yo he pagado 2 segundas matrículas de estadística 1 y estadística 2 en primer y segundo de carrera. Luego ya ves que hay una conversión ahí de talentos. ¿Alguna variación que has tenido tú en la carrera? ¿Alguna cosa que digas, pues empecé que me di de cara contra esto y al final, mira, le cogí el gustazo, me lo llevé puestísimo? Pues la verdad es que, y justo ahora que lo dices en estadística, claro, yo ahora soy otra persona, soy mucho más responsable, pero yo es que primero, entre el horario de tarea y el colegio mayor, es que no fui prácticamente en primero. Y recuerdo que mis padres sí que me dijeron: Irene, tú verás lo que haces, pero tú no puedes suspender ni una. Si suspendes una, te vuelves a casa. Y recuerdo que con estadística, decir, claro, yo pedía los apuntes a mis compañeros y así, y cuando vi los apuntes de estadística dije: odio, ¿cómo me estudio esto? Claro, ¿cómo me estudio esto? Si no he ido a clase, recuerdo llamar a mis padres en plan: ¿me dejáis suspender una? Y me dijeron: ni de broma. Y milagros de estos de la vida, no sé cómo...
Pero es verdad que, no sé, o sea, yo tuve una mezcla de mucha suerte y buenos amigos y me fue bien. O sea, me fue bien desde el principio. Es verdad que me fue mucho mejor pues cuando empecé a ir a clase y luego sí que tuve buenas notas. Y... Suele correr el hecho de voy a hacer algo y las notas... Sí, sí. Vale. Sí, es verdad, también venía pues eso de la... Yo cuando estudié psicología no había nota de corte, o sea, como que venía también de otra mentalidad de no hace falta sacar un 10. No había nota de corte. Sí, pero, o sea, es verdad que siempre he sido buenas notas, pero nunca he tenido como la sensación de tengo que estudiar mucho para llegar a una nota que me queda lejos. O sea, como que he tenido ahí un buen basal, seguramente también. Vale. O sea, como una autovía fácil de transitar, entre comillas, ¿no? Sí, de acceso. Sí, otras cosas se me dan peor, pero estudiar no, se me da bien. Gran virtud, también te digo. Sí, sí, sí. Y vale, entonces nos rebelamos contra el universo, nos metemos en psicología, pasa la carrera, pasa fenomenal, y cuando acabas la carrera, esto del PIR te llega por dónde. Bueno, en realidad cuando acabo la carrera, como había hecho... Porque, perdón, tú eras, en tu año ya era grado, ¿no? Es el primer año de grado. Es el primer año de grado. Fui justo. Vale. Y es verdad que como había, o sea, desde que empecé la beca de colaboración con esta profesora, pues como que seguí un poquito con su equipo de investigación y así, y ella tenía un programa, bueno, tenía una línea de investigación de género. Entonces me ofrecieron el máster de género, que era un máster oficial de la Complu, que además había el doctorado, y yo un poco como que me iba dejando llevar. O sea, es verdad que seguramente antes tenía como mucha menos, yo no siento haber decidido muchas cosas entonces. Entonces me dijo, bueno, haces el máster, te lo ofrecemos y tal. Entonces lo hice con ella, también me parecía como pronto para meterme en algo como el PIR, me sentía como muy joven, no sé muy bien dónde saqué eso. Entonces, me parecía como muy pronto para tener ya una vía. Entonces hice este máster y bueno, fue una experiencia guay también. Y luego esta amiga lista que te digo que tenía, iba a hacer el PIR y me dijo, lo que hay que hacer es el PIR. Y dije, pues vale, pues el PIR, lo que diga ella, seguro que está bien pensado. Oye, pues es una referencia y... Sí, justo. Y entonces decides, vale, voy a hacer el PIR. Y dices, vale, ¿cómo preparas esto? Tu amiga también te dijo, oye, métete a esta academia, a lo otro, así, ¿no? Ahora, bueno, como se ve aquí, decisiones hay muchas que se pueden no tomar. Se pueden delegar de otra gente. Y yo siempre, una cosa que me oye es las decisiones las haces buenas por el camino. Que a veces nos obsesionamos ahí con cuál es la mejor opción. Y bueno, bien acompañada y... Bueno, yo creo que hice ahí un buen equipo también en clase aquí en CEDE, que me... ¿Empezaste desde el principio aquí? Sí, fui como una ovejita, ya te digo. Pues, vale, ¿y convocatorias cuántas fueron las tuyas? Yo lo saqué a la segunda convocatoria. Mi amiga esta lista que os digo lo sacó a la primera, además a tercera plaza. Y yo lo saqué a la siguiente convocatoria. Y muy bien, o sea, fue de hecho la primera vez que suspendía y me ayudó muchísimo. O sea, yo siempre cuento que para mí fue una experiencia muy enriquecedora también, como el decir, pues espabila, ¿no? Hay que trabajar, tampoco pasa nada si fracasas, el mundo no se cae. ¿En serio, el primer año? ¿O ibas todavía diciendo contacto tranquilito? Regu. O sea, estaba trabajando y... O sea, ya, por eso también creo como que a mí eso me sirvió mucho a no solamente dejarme llevar, sino decir, a ver, las cosas... Además, yo cuando suspendí me sorprendió. Que digo, ¿a dónde ibas? Aquí con mi trabajo tipo parcial y mi estudio 3 horas al día, voy a decir, plaza. Claro, y como que me ayudó mucho. Luego hubo una crisis enorme, mi autoestima por los suelos, dije, me voy a meter al carnet de conducir para probar algo y suspendí otra vez el carnet de conducir. O sea, como que fue ahí esa fase de crisis existencial de no voy a servir nunca para nada en la vida y bueno, me enseñó a recolocarme. Y oye, ha servido, Ha servido un montón. Ha servido, ahí estamos. Sí. ¿Y cómo has vivido el paso por las convocatorias? Bueno, has tenido un cambio ahí de mentalidad del primer año al segundo, ¿no? ¿Qué cursos hiciste aquí de CD? ¿Por cuál tiraste? No es la primera vez que me preguntan y no me acuerdo. No. Hice, pues el que hizo, es que no te sabría decir. ¿Marzo sería el inicio o mayo? No, porque yo creo que fue septiembre, porque fue al terminar. No fue, claro, sí fue al terminar, hice el verano y yo creo que fue septiembre el primero. Pues te graduaste también en junio, entiendo, ¿no? Junio, sí, julio. claro. Vale. Del máster bueno, ya tenía el trabajo de fin de máster, o sea, como tenía así cosas que eran del curso siguiente. Vale. Y luego sientes que yo creo que hice el intensivo, que lo recuerdo como que, claro, pues muy angustiante, pero estuve estudiando, claro, pero estuve estudiando por mi cuenta antes. Y lo recuerdo eso, sobre todo, como la primera convocatoria, muy easygoing, en mi línea, de yo hago mi vida, de repente, una leche de, hombre, es que esto si no lo estudias, no es la carrera, o sea, tienes que... Recuerdo eso, como la crisis de, jolín, he suspendido,
cómo lo cuento, cómo tal, y ahí hacer, o sea, se me hizo bola muchos meses. Pero de estas experiencias vitales... Es un momento que sí, hay que pasarlo. hay que pasarlo, pero yo de verdad que ahora me alegro tanto de haberla pasado, o sea, de haber tenido esa experiencia, y estuve como varios meses bloqueadísima de ¿qué hago? Uf, no me puedo poner, esto me recuerda que he fracasado y que... Y eso se autocastiga mucho, ¿no? Un montón. Ya te digo, además mi estrategia fue... Mi deporte favorito, claro. Sí. Y mi estrategia fue intentar aprobar el carnet de conducir y temblaba al coger el volante, que nunca me había pasado algo así. Entonces recuerdo pues conocer la ansiedad, conocer las dudas así de sobre mi capacidad en un absoluto. Y bueno, pues eso te coloca también. Y pues eso, lo compartes con tu gente, pues estuve muy arropada, y eso, me volví a poner. O sea, pues eso, sí que estuve trabajando en un juego de escape, de Game Master. Chulísimo. Chulísimo, la verdad. Chulísimo. Me pareció una práctica ahí de psicología a través de las cámaras, muy chula. Y bueno, como que eso también me ha ayudado como a recolocarme, sirvo para otras cosas, ¿no? Y sirvo para... Y luego la leche del PIR, que imagino que muchos les sonará, se cura cuando sacas el PIR, ¿no? Como que de repente todo se coloca y ya te parece... Bueno, la adaptación se hace complicada, ¿eh? Sí. La adaptación, joder, este año es una pasada, ¿eh? Y compensa de todo, pero sí, yo creo que uno piensa, no sé si te pasaba, que joder, estás estudiando y dices, lo jodido es esto, perdón, bueno, se graba todo, lo malo es esto, lo complicado es esto, y joder, cuando sacas la plaza, pues te metes esos meses de incertidumbre de decir, pues estoy en el limbo, que si entro, que si no entro, que si entro me dan para mi comunidad autónoma, que si no, que si quedo en el hospital y cómo es el servicio y como tal. Tú ese post-PIR, ¿cómo lo viste? O sea, tú llegaste al final segundo año, sacaste plaza y cuando te viste el resultado... Yo tuve una buena plaza y tenía clarísimo que quería el 12 de octubre, porque en la carrera hice las prácticas en el 12. Ah, mira. Entonces es que había cosas, yo ahora lo pienso, digo, ahora mismo sería incapaz de tomar decisiones como las tomaba antes, pero para mí era como, pues yo estuve súper bien, me gusta, lo puse primera opción, lo tenía claro. ¿Te miraste programas formativos del hospital? Nada. Poco. Que tengo miedo a morir. Claro, me había gustado la experiencia, entonces sí que lo viví con menos angustia, seguramente que la gente que toma una decisión pues más concienciuda como tiene que ser. Bueno, también te digo, depende, o sea, cada uno tenemos el estilo propio ahí. Sí. Yo ahora seguramente pues me lo pensaría más y tal, pero bueno, me fue bien, estoy contenta, entonces gracias a lo que me haya colocado en el camino. Y sí recuerdo vivir con más angustia la residencia como tal, o sea, recuerdo el impacto que me produjo, eso, la primera vez que estabas delante de un paciente que esperaba que le dieses algo, ¿no? Como esta cosa de, oh Dios, si yo he estudiado mucho, pero no sé, y cómo aprender a escuchar, cómo aprender a acompañar, también cómo aprender a acompañar las cosas que aparecen en terapia, que, jolín, que uno ve lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Y ve... Y todo lo que se te hace cuestionarte a ti mismo y en qué cosas te identificas. O sea, esa parte la recuerdo como muy convulsa, muy bonita también. Y pues cuando yo hice la residencia en el 12 de octubre pues era como muy comunitario, había un equipo de adjuntos maravilloso, teníamos unidad de psicoterapia que funcionaba muy bien. Y entonces todo eso pues lo viví muy acompañada por mis adjuntos, muy supervisada. Yo tenía muchas, o sea, yo cada vez que iba un paciente me iba corriendo a supervisar, que era vomitar angustia y que me tranquilizase. Literalmente, es el mejor espacio de la semana de decir, total, no puedo más con mi alma. Sí. ¿Y qué hago? ¿Y qué le digo? Mal en la residencia, o sea, no mal de que algo malo, sino que recuerdas de lo más duro así de la verdad sí que te puede haber pasado. No de casos de un paciente, sino de que digas, joder, pues es que esto me costó gestionar una barbaridad. O la adaptación de este servicio a a mí me mató. Ya, yo es que creo que lo que más me costó gestionar era la impotencia, o sea, como eso, yo las supervisiones de decir, dime qué le digo, o sea, qué le doy al paciente. Y mis adjuntos me decían, tranquila, escucha, ¿no? Y la prisa por dar, pues eso, ¿no? Por el síndrome del farsante, ¿no? La cosa está del impostor. Sí, eso quizá fue lo que más me costó. Ya te digo, yo que nunca había sido como de estudiar 1000 horas, recuerdo estar con mi primer paciente, o sea, era un TOC, pues me leí 2 manuales enteros de TOC, pero como en una semana, de una cosa así compulsiva, eso sí hasta que pude colocarme en una posición más calmada, de estar, pues de acompañar, ¿no? El sufrimiento eso me removió. Pero luego la residencia yo la viví, y es verdad que mis compis me decían, Irene, sí que es el sueño de todo empresario capitalista. O sea, hay muchas más quejas de las que yo expreso, pero tengo muy buen recuerdo de la residencia. Aunque, como dices, es mucho más, no sé si decir duro,
pero la intensidad que recuerdo fue mucho mayor que el estudio del PIR. O sea, la residencia es por 1000. Ostras, y ahora tenemos una Irene que es profe en CEDE y que es adjunta ya desde hace, tenemos la duda de si 3 o 4 años, pero bueno, vamos a dejar ahí 3,5. ¿Y cómo es vivir el cambio? Te cuento más, yo tampoco lo he vivido. O sea, entonces, vamos, estoy aquí, estoy en la misma incertidumbre que cualquiera que lo vea. ¿Cómo es verse decir, joder, soy adjunta, soy psicóloga clínica en mi hospital? ¿Y cómo te sientes al compararte con tu versión de, uy, primer día en el hospital soy R1? Ya. O sea, tiene que ser un cambio tremendo. Yo creo que de A1, o sea, de adjunta de primer año, me sentí otra vez como si estuviese en R1. O sea, otra vez la impotencia, otra vez el no voy a ser capaz de dar suficiente. O sea, como que ahí se me reactivó todo. De hecho, me metí en 2 máster. O sea, ya había hecho 2 máster durante la residencia, terminé la residencia y me metí en 2 máster porque sentía que no sabía. Pero ahora, que ya llevo 3, 4 años, sí que sobre todo veo la diferencia en la calma, o sea, pues eso, como en la seguridad de lo que doy sin tener que dar tropecientas mil cosas, ¿no? Como que eso sí que es así como el mayor cambio de... Si tuviese que resumir una frase, como de lo cómoda que me puedo sentir en la impotencia, ¿no? Como que antes en esta sensación de incapacidad yo me revolvía un montón y sentía... Y ahora es como pues una dosis de humildad, de bueno, aquí estoy haciendo algo, noto que ayuda a los pacientes a estar, noto que... Y no necesito esta cosa tan compulsiva de qué más puedo dar, qué más puedo... Como de controlar todo el paciente, te voy a cambiar la vida con lo que yo... Claro, sí, como si yo tuviese una frase que justo... Nos encantaría a todos, en verdad. Total. Y eso es así como nada más. Eso y luego que otra vez está recobrando mucho más... Pues eso, yo que nunca había colocado en primer plano lo académico, durante unos años fue un porcentaje importante de mi pensamiento, y ahora estoy otra vez dándole mucho lugar a, pues eso, a la vida, ¿no? No solamente... tras el foco, ¿no? Claro, justo. Qué guay, sí, sí. Qué bien. ¿Y qué te iba a decir? Y hay un momento en el que tú dices, joder, yo estoy aquí por la mañana, bueno, por la tarde, imagino, tú estás en el turno de mañana en el hospital, ¿verdad? Estoy, menos los lunes, que llevo un programa de suicidio adolescente los lunes. Entonces, vale. De martes a viernes estoy en la interconsulta y los lunes llevo por la tarde el programa de suicidio adolescente. O sea, vamos a contar cómo es el día, o sea, cómo es un día prototipo, un día clínico prototipo en la vida de Irene, psicóloga clínica del Hospital 12 de Octubre. Claro, un día de lunes es, pues por la mañana voy al gimnasio, vivo al lado de un parque maravilloso, pues salgo muchas veces a leer allí, o sea, como que intento un poquito darme mi tiempo y mi espacio sin gente, porque luego todo el resto de tiempo es con gente, o trabajo social, y por la tarde suelo ir antes de mi horario laboral, porque los lunes son muy intensos, hago coordinaciones con los colegios, no son casos muy graves, entonces pues con los colegios, con servicios sociales, con la educadora social, con trabajo, pues hago todas las coordinaciones y a las 3 tenemos reunión de equipo somos una psiquiatra y yo, y el resi que toca en cada caso. Y es una maravilla, los residentes sois una maravilla, de verdad, o sea, sois... Sí, pero no sabéis lo que nos aportáis, como se nota un montón... ¿Te identificas más como adjunta o como residente ahora? Esto no puede quedar grabado. Depende. No hacemos cortes. Depende. Yo a veces superviso con los residentes, en plan, como has visto la sesión, que hay que... O sea, creo que el intercambio es riquísimo. Sí que me noto más adjunta de lo que me notaba hace 2 años, pues, por ejemplo, sí. O sea, sí creo que tengo más capacidad de ayudar al resi, sí creo que, pues, lo que la labor de contención emocional que hacían conmigo la puedo hacer. Qué bien. Pero me parece que enriquece mucho, es que el que haya 4 ojos viendo a la misma persona y que haya 2 ojos mirándote a ti... Es súper rico y que te mantengan un poquito en pensar, que a veces vamos en el día a día a la consulta y el tener que explicarle a alguien te mantiene súper vivo y súper fresco y... Qué guay, porque que digas, ¿qué cosa te puede, a lo mejor, que digas, oye, pues yo hago esto con mis residentes, aunque no seas tu turno, pero los que vienen a rotar conmigo, ¿qué cosa, por ejemplo, es como heredada? ¿No? Es decir, es que mi adjunta me hizo esto en su día y, joder, me sintió tan bien o me dejó tan refugiada que yo lo hago con mis resis también, ¿no? Ya, pues fíjate, o sea, cuidar la parte emocional, o sea, cuidar todo lo que se mueve en consulta, también, pues las especialidades de cada, pues con trauma complejo se mueven cosas muy en, pues el que necesita sobreproteger al paciente, el que necesita alejarse del sufrimiento, o sea, como esa parte que a veces es más difícil de hablar, sí que tener un ojito ahí, poder explicitar y acompañar y eso. Luego la cercanía, a mí de mis adjuntos me ayudó mucho que no fuese una cosa como meramente teórica sino como que sea un espacio cómodo en el que puedas desarmarte y compartirlo, pues todo lo que se te sacude por dentro. Cálido, digamos. Justo, eso sí. Y luego en la Inter, que es lo hospitalario, que también impacta mucho, o sea, impacta pues todos los procedimientos médicos, el ver a los pacientes en situaciones
pues eso también remueve un montón. Y igual, pues tener como un ojito no solo a la clínica, sino a qué te está pasando en esto que conmigo lo hicieron y me parece indispensable en la clínica. Tener ese hueco, ¿no? Qué guay. Y entonces, bueno, la pregunta es un poco obvia, ¿no? Pero bueno, ¿vale la pena? ¿Estamos donde queremos estar? Yo siempre digo que enamorarse y la residencia son las mejores experiencias que un ser humano puede tener. Esa frase que ponerla por aquí abajo en subtítulos en el vídeo. No, pero es verdad. O sea, yo creo que te transforma tanto. O sea, creo que es más allá de lo académico, o sea, por supuesto a nivel laboral, pues merece la pena porque la situación que tenemos es una situación buena, estable, económicamente. Yo tendré mentalidad de pobre, pero creo que es una maravilla. O sea, que nos quejamos mucho, pero que, jolín, nos permite vivir bien. Y como, no tenemos mansiones, pero... Claro, pero tampoco pasamos penuria. Y, bueno, como residente, más o menos. Bueno, y es verdad que si no quiere viajar, sufre un poco. Sí. Pero hay que decir que estamos bien. Sí, y luego las herramientas que te dan para enfrentarte a la clínica, es que no es lo mismo, yo he hecho mucho máster, enfrentarte con lo que te da un máster, que es teórico, que puedes hacer una serie de cosas, que enfrentarte con una formación como la residencia, tan transversal, tan humana, que te permite hacer otro tipo de terapia. Entonces creo que eso es maravilloso. Pero luego que a nivel personal a mí me parece mucho más valioso. O sea, lo flexible que te tienes que volver, la cantidad de cuestionamientos humanos que te haces, de cómo funcionamos los seres vivos, de, joder, lo que hace, eso, lo que mueve las cosas más humanas, eso es una experiencia que para mí no tiene precio. No tiene, o sea, es... ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, una cosa que he visto estos días, mis andadas de residente han empezado a hacer literalmente 5, 7, yo creo que unos 8 días. Pero, ¿con cursos varios de por medio? Sí, he aprendido a suturar. ¿Y le ha felicitado el cirujano? Y no, pero fíjate, una cosa de las cosas, yo a veces siento que estoy como aprendiendo toda hostia, un montón de cosas que veo mis adjuntos y digo, wow. Pero una de las cosas que más me impactan es cómo desde fuera, yo creo que nos han inculcado muchas veces la pública funciona muy mal, las citas son una mierda. Es verdad que el encuadre tiene muchas limitaciones en la pública, pero yo ahora que estoy viendo que tener una consulta de 35 minutos, que una primera consulta y que un adjunto salga con el motivo de consulta, el origen de los síntomas actuales, el juicio clínico y el tratamiento previsto, y es increíble, lo que tú en línea con lo que dices tú, con lo que dices tú, ¿no? La capacidad de... Coño, yo estoy viendo mis adjuntos totalmente adaptados a ese encuadre y tú dices, vale, ojalá fuese más tiempo, ¿no? También si tuviésemos 1 hora pediríamos 1 hora y media y 1 hora y media pediríamos 4. Porque al final cuanto más dejemos al otro, mejor. Pero, joder, se pueden hacer un montón de cosas. Un montón de cosas. Yo creo que sí, creo que es alucinante la capacidad que tenemos como para... Pero también creo que hay mucho, o sea, que es verdad que la pública... Por ejemplo, en el centro de salud es que realmente la situación es muy complicada y aún así se hacen cosas. Pero hay muchos dispositivos diferentes, si lo irás conociendo a lo largo de la residencia, en los que las condiciones son totalmente diferentes. O sea, yo soy una privilegiada, yo tengo 1 hora para mis pacientes de ARSVIC, o sea, wow. 1 hora, una vez a la semana. O sea, es una maravilla. Y claro, es que se pueden hacer también muchas otras cosas en ese espacio. Y yo en la interconsulta, pues los pacientes que están hospitalizados los puedo ver 3 veces en semana, si quiero. ¿No? Y tengo, según, por ejemplo, pacientes de evaluación pretrasplante, que también tengo 1 hora con ellos. O sea, hay dispositivos en los que las prestaciones son un poquito más ajustadas y la carga asistencial es una, y muchos tipos de dispositivos en los que son otras. Entonces, eso es una cosa que a mí me parece importante. Que a veces cuando pensamos en la pública lo homogeneizamos todo. Y es verdad que con lo poquito que hay en los sitios más complicados y más comprometidos se hace mucho, y luego en el centro de salud tú lo estarás viendo también, que es el dispositivo más comprometido. Jolín, hay grupos, hay programas de pacientes más graves, o sea, también hay microespacios donde prestar otro tipo de atención. Sí, desde luego es un... O sea, no me parece un sálvese quien pueda, sino un... O sea, de verdad que hay un uso chulo de los recursos que hay. O sea, yo eso lo estoy descubriendo. Yo he empezado por consultas externas, por tengo que es CSM, pero dentro del hospital. Y jo, yo ahora que estoy viendo quizás si fuese un encuadre que tiene pues un poco más de manga ancha, y joder, pues se puede hacer además esto, pero de verdad que yo estoy maravillado con la capacidad de adaptación que yo he visto de la idea de la terapia que yo traía de fuera a la que he visto que hacen los adjuntos. Bueno, de hecho las adjuntas porque son todo chicas en mi hospital. Y es que es una habilidad que yo creo que se adquiere en la resi, no es en ningún lado, porque esa habilidad de sacar la información, de ir de tirar el dardo al centro de la diana y de tenerla, o sea, eso no se saca en ningún otro lado. En ningún otro sitio. Eso se saca también gracias a que veis
muchísimos tipos de pacientes diferentes, en muchísimos encuadres diferentes, con muchísimos perfiles diferentes. Y eso luego te permite afinar mucho más, ¿no? Que yo creo que algo que es único de la residencia es que al ver toda la realidad puedes discriminar y diagnosticar. Muchas de las dificultades de otros encuadres es que pues no sabes si lo que estás viendo es un trastorno de personalidad o una ansiedad, porque nunca has... porque no has podido hacer esa diferencia. Claro, o ver tan de cerca así. Eso, y que la pública es un encuadre súper protector para el profesional, que te permite intervenir de una manera mucho más... Yo cuando estoy en la privada y trabajo con un paciente grave, sufro mucho, o sea, digo, jolín, es que no puedo tocar ni esto porque no tengo un recurso que te sostenga ni que te contenga si te pones peor, ¿no? Entonces hay que ir de otra manera. En la pública el trabajo multidisciplinar en equipo, con psiquiatras, con dispositivos, pues el dispositivo de urgencias, la enfermera que puede llevar un control de peso, es que eso te permite unas posibilidades de intervención que... Totalmente, es un poder de gestión de recursos que en una clínica privada suelta no tienes ni idea. No. Y de pensar en conjunto en los casos, pues en cualquier dispositivo tú lo estarás viendo, hay reuniones de equipo y adquieres una visión mucho más amplia que la que se puede tener. Yo he flipado, he visto en mi servicio, nos llegan interconsultas de trauma, nos llegan de urología, nos llegan de gine por temas de posparto, o sea... yo llevo el programa perinatal también del hospital. Es precioso. Pero es muy chulo. Es precioso, sí. Es guay ver cómo... Esa es una integración, es una forma de ver la profesión que no está en ningún lado. Justo. En ningún lado. Sí. Qué chulo. Y por ir desescalando, digamos, en la misma conversación, por ir bajando una línea, ¿qué consejo o reflexión o qué le dirías a los residentes que estamos, por ejemplo, empezando los R1s o los que acaban de debutar como R2, que están todavía en plan de, bueno, sigo siendo R1? Y es como, no, pues ya estamos nosotros. Pero, ¿qué reflexión les darías o qué les dirías? Pues yo, sobre todo que la residencia es una experiencia única en la vida, es a veces muy sufrida, a veces muy intensa, a veces muy revulsiva y a veces hace falta parar y descansar un poquito, pero que aprovechen la residencia. Es que esta cosa de poder ver con otros en supervisión es única y va a haber muchos dispositivos por los que no pasen nunca más en su vida y va a ser la única posibilidad que tengan de conocer a pacientes con esas dificultades, entonces, que aprovechen mucho y que aprovechen la experiencia de la residencia, que a veces, yo la primera que entramos en una cosa como de tengo que saber más, entonces, pues eso, te metes en máster, haces formación, luego el hospital te ofrece 20.000 cosas, ¿no? Pues el doctorado, el tal, el cual, y es verdad que son todo, y lo verás dentro de poquito, cuando empiezas la residencia de repente se te abren 80.000 puertas que en cualquier otra realidad hubiese, pues eso, hacer el doctorado, es que hacer el doctorado en la facultad, yo que hice la beca valoración, es una odisea y en el hospital te dan la base de datos, lo que quieres publicar ya tienes a toda la... Pero es verdad que a veces, como hay tantas oportunidades, uno se pone como a dispersarse y hay tiempo en la vida para hacerlo todo. La vida es larguísima y la residencia es solo una. Entonces, el estar un poquito atentos a cómo estáis emocionalmente, cómo vais y intentar exprimir cada día de la residencia me parece importante, que luego se echa mucho de menos. Luego o sea, que la vivamos fuerte, ¿no? Sí, fuerte y intentar, a mí me costó muchísimo y lo hice regular, no dispersaros absolutamente en la residencia porque hay suficiente experiencia que absorber en la residencia. O sea, que hay tiempo, o sea, que nos apliquemos no te relajes, no te sientes, pero tampoco te mates corriendo, ¿no? Y no te mates con otras cosas, sobre todo. O sea, con cosas que vas a tener tiempo en la vida para hacer el doctorado, vas a tener tiempo en la vida para hacer los 8 máster que quieres hacer. Entonces, que puedas, segurísimo, ya te lo digo yo. Yo sí que estoy con esa presión de de decir, joder, antes de este año quiero acabar con esto hecho y tener esto publicado. Claro, pues ahí estaba yo y no hay... Si te permite estar al 100% en la residencia, ok, pero... Si te interfiere... Claro. Quizá bajar un poquito. Sí. ¿Y qué le dirías a la gente que está, pues como hemos estado un poquito más quizá, pero nosotros hace nada, dando el callo, estudiando, con la incertidumbre de decir, joder, venga este año y a intentarlo, y qué les dirías? Pues fíjate, justo creo que lo que hemos hecho ahora, como de hablar de lo que supone la residencia, lo que es el día a día, las condiciones, eso, no solamente laborales, económicas, sino personales, que es que eso es lo que merece la pena el esfuerzo. O sea, que merece muchísimo la pena, que todos los sufrimientos, esto es como un parto, eso te habrá pasado ya, pasa, tienes la plaza y se te olvida todo lo que has sufrido por el camino, ya está como limpio y estás a lo que merece la pena. Entonces es verdad que es a veces agónico y hay momentos feos y difíciles en la preparación, pero pues eso es que para mí merece la pena como el enamoramiento, es que es algo, no sé. Rescatamos esa idea, ¿no? De enamorarse y la residencia, hay que ir... Y viajar está un poquito más abajo. No tiene por qué ser a Tailandia, pero ya juntos nos lo planteamos. Justo.
Qué guay. Pues sí, yo creo que es eso, ¿no? Es decir, el camino es duro, de cojones. Lo es. Y hacedlo acompañados, eso sí. O sea, es un camino para hacer. Yo siempre os recomiendo en clase que habléis entre vosotros, que hagáis piña, que os relacionéis, que hagáis. Y si no tenéis la oportunidad en clase o porque no está en presencial o porque buscar gente alrededor que te cuide, con quien puedas estar volviéndote loco o en el mejor momento, sí que es necesario para compartir y llegar. Sí, justo. Qué guay. Pues Irene, muchísimas gracias que te has venido para acá hoy a la entrevista. ¿Y tú también? Sí, aquí estamos. Y bueno, que un placer. Ya trataré a ver si te coincidimos en una rotación. Ya te daré recomendaciones. Pues procede. Pues bueno. Pues muchas gracias, Alexis. Todo. Gracias. Hasta luego.